Vamos a iniciar esta mañana nublada, casi lluviosa en Morelia, con nuestro programa Cambio en el Debate, y en esta ocasión nos acompañan ya compañeros muy conocidos, ¿verdad? Esmeralda, Memo, y hoy vamos a pensar sobre la laicidad, la gratuidad en el campo de la educación y en general en el campo de la cultura, porque no solo corresponde a la parte educativa, aunque es una parte fundamental. ¿Y por qué hoy este tema pudiera ser relevante, pudiera ser importante todavía en nuestro proceso histórico como mexicanos, Memo? Porque este tema todavía no está resuelto, hay todavía un conflicto desde el siglo XIX hasta hoy. Bueno, este tema está presente en el debate no solo de México, sino a nivel mundial, la separación entre el Estado y las iglesias. En este caso, estamos viendo el resurgimiento de estados fundamentalistas en algunos países musulmanes, donde los hermanos musulmanes están teniendo una gran importancia a través de las elecciones y ganan muchos procesos electorales. En Egipto, ¿verdad? Entonces, exacto, entonces eso lo estamos viendo en muchos lugares del Medio Oriente. Entonces, no es un tema exclusivo de México. En México ya pues tuvimos varias guerras en el siglo XIX, si ustedes recordarán. Si hacemos un análisis detallado de la historia del siglo XIX, pues va a ser una guerra precisamente por la separación de la Iglesia y el Estado, que finalmente se logra con las leyes de reforma, pero que seguimos todavía en esa discusión y hay grupos todavía en el poder aquí en nuestro país, sobre todo grupos de la ultraderecha y del propio PRI, que no solamente no han respetado la laicidad del Estado, sino que han fomentado regresar incluso a temas del siglo XIX, incorporando elementos de tipo religioso, elementos de tipo político con los elementos de tipo religioso. La venida del Papa previo a las elecciones también fue un elemento donde vemos que el PAN trató de aprovechar la venida del Papa para ganar adeptos, para ganar votos en la elección presidencial, cosa que finalmente no consiguió, pero esa era la intención clara, ¿no? Y también aquí en Michoacán, con los recientes conflictos que han resurgido en la Nueva Jerusalén, que también tienen que ver con este tema y creo que será también parte de la mesa de la discusión de hoy. ¿Qué opina la juventud sobre esta temática? ¿No la han planteado los 132 de la parte de la laicidad? Bueno, pues sí, claro que sí, la laicidad yo creo que es algo muy importante mencionar en este tipo de cuestiones. Yo creo que hay que recordar, hay que tener siempre presente que el Estado y la Iglesia, sobre todo podemos ver más interés por la Iglesia Católica, son diferentes instituciones que tienen distinto fin y yo creo que por eso no deben inmiscuirse unas con otras en sus deberes y en sus responsabilidades. Eso es. Y esta parte históricamente, las famosas guerras de reforma en México, siglo XIX, ¿qué tan para la historia de México el haber separado la Iglesia y el Estado? ¿Cuál era en el fondo el motivo por el cual se separó la Iglesia y el Estado? Bueno, recordemos que todavía en la primera Constitución mexicana de 1824 y todavía en los sentimientos de la nación de el generalísimo Morelos todavía estaba planteada la religión católica como única para todos los mexicanos. Obviamente las luchas fratricidas del siglo XIX lo que buscaban era separar la Iglesia del Estado, pero para instaurar una libertad de cultos, es decir, que también personas... Que fue la del 57 se planteó. Sí, cuando empezaron a llegar extranjeros a México que tenían religión protestante o de otro tipo, pues se empezó también a buscar esa posibilidad de que cada ciudadano pueda
adscribirse a cualquier iglesia que lo desee, sin que eso demerite sus derechos constitucionales. Entonces, ya la Constitución del 57 es muy clara en ese sentido, y ya hay una separación de la iglesia del Estado, pero en la vida cotidiana se siguen dando estos rejuegos entre políticos que coquetean constantemente con la iglesia, en el caso de México con la iglesia católica, en el caso de Medio Oriente que comentábamos, pues con los musulmanes. Entonces, sí, desde el punto de vista constitucional sí hay una separación, pero en la vida cotidiana, en los hechos que suceden día a día, hay siempre intereses que están mezclándose, los intereses religiosos con los intereses Oye, Memo, y entonces esa preocupación por algunas bancadas del Congreso para modificar el artículo 24 constitucional, en realidad, ¿qué hay en el fondo ahí? Bueno, ¿Sí se requiere una modificación o...? No, lo que se requiere es que se respete la ley. Eso ya lo hemos comentado en muchas ocasiones que hemos platicado con nuestros lectores de Cambio. El problema de México no es su legislación, sino el incumplimiento de la misma. Entonces yo creo que hay que cumplir la legislación existente antes de desgarrarnos las vestiduras en si se cambia o no se cambia, porque si no se está llevando a cabo, pues no podemos saber si realmente está funcionando un ordenamiento jurídico, porque si no se cumple, pues no sabemos cuál es su efectividad. Entonces, constantemente estamos cambiando las leyes cuando el problema de nuestro país es el no cumplimiento de las mismas. Y digo, desde el presidente de la República hasta el último funcionario público que a veces caen en la corrupción. ¿Y no será alguna intencionalidad, Esmeralda, al tratar de modificar algunos principios constitucionales, la idea de la Iglesia de colocar sus creencias en la educación pública? ¿Cómo ves tú ese aspecto? Sí, yo creo que sí, hay que recordar que esta reforma se aprobó el 15 de diciembre del 2011, la última sesión ordinaria de la Comisión del Congreso, y fue votada en sentido positivo con la finalidad de cambiar el concepto del artículo 24 que dice libertad de creencias y libertad de culto por el de libertad religiosa, pero sí se habla mucho de que hay un trasfondo así para cambiar este concepto, y muchos dicen que sería hablar de proselitismo religioso, porque quieren la iglesia utilizar los medios de comunicación social, que son la televisión, la radio y los medios la prensa escrita, y quieren además llevarlo a las escuelas. Entonces tendríamos aquí en una escuela pública, en una escuela donde la educación debe ser laica, que así lo constituye el artículo 3 de la Carta Magna, y estarían dando clases de religión en escuelas de gobierno, en escuelas públicas, y yo creo que sí, esa sería la intención de la iglesia, llevar ese proselitismo a las escuelas públicas. Entonces, Memo, la iglesia católica sigue manteniendo una serie de privilegios y quiere más privilegios, o sea, ¿hasta qué punto esta iglesia no se ha modernizado? Es una iglesia con ideas muy retrasadas. ¿Qué iglesia te imaginarías tú en estos tiempos que hablamos de democracia, que hablamos de modernidad, de equidad de género? Es una iglesia todavía con antecedentes muy conservadores, atávicos en ese sentido. Claro, porque la equidad de género, por ejemplo, es una política que ya prácticamente en todo el mundo se está ejerciendo, y en la Iglesia Católica se resisten a ordenar mujeres, entonces las mujeres son consideradas de segundo nivel y no pueden ser sacerdotes. Entonces ahí vemos un problema de anquilosamiento de la institución, y así podríamos decir de muchas otras cosas, ¿no? Obviamente aquí el tema de los jóvenes, por ejemplo, los jóvenes en Chile están exigiendo educación superior gratuita, proporcionada por el Estado, e implícitamente ahí va el tema de la laicidad. Entonces exigen educación superior gratuita, otorgada por el Estado y laica. Entonces eso podríamos decir que es una exigencia de un derecho que no se da en muchos países. Aquí también en México los jóvenes del 132 también están exigiendo
acceso a la educación para todos los jóvenes, que es está como derecho en la Constitución, pero no en la práctica no existe porque las instituciones de educación superior no cuentan con suficientes fondos para atender la demanda existente en nuestro país, y eso hace que seamos uno de los países más rezagados en el tema de cuántos jóvenes estudian. Estábamos viendo precisamente en la portada del diario de hoy, Cambio, cómo existen en Michoacán 300,000 jóvenes que no tienen acceso a la educación, que no estudian, que no trabajan, y es sobre todo por estas políticas públicas que ha impuesto el Estado mexicano de desfavorecer los temas de la educación y del trabajo. ¿Y cómo ves esa parte de nuestro rector de la Michoacana y la misma Secretaría de Educación Pública de plantear opciones a los cientos de jóvenes, miles de jóvenes que no tienen posibilidad de ingresar a nivel superior, de proponer espacios en la parte privada? ¿Cómo lo Bueno, es una visualizas tú? incongruencia total, porque precisamente el derecho constitucional es a la educación otorgada por el Estado y que tiene esas características de ser gratuita y de ser laica. Y si los jóvenes buscan entrar a la UNAM o a la Universidad Michoacana es porque no tienen recursos para entrar a una universidad privada. Entonces, ofrecerles como opción una universidad privada, pues es como quien Y dice les ofertan una toma de becas pelo. y eso. Es tomarles el pelo y no cumplir la obligación del propio gobierno del Estado de Michoacán. Durante a la administración anterior habló mucho de la educación gratuita hasta la universidad, pero en los hechos las instituciones de educación superior no están recibiendo en tiempo y forma los recursos para otorgar precisamente esa gratuidad. Entonces ahí tenemos una incongruencia del propio gobierno, ¿no? Es muy dado el gobierno mexicano a crear leyes, ¿verdad?, para que el político en turno tenga buena imagen, pero después no existen los fondos para sustentar estas políticas llamadas por algunos populistas, como deseen llamárseles, pero que finalmente no hay el recurso financiero para solventarlas. Entonces ahí es donde hay un doble juego del gobierno, ¿no? Y en este caso la Iglesia mantiene sobre el cuerpo de la mujer, tiene unas visiones muy conservadoras y radicalmente conservadoras. ¿Qué opinas tú como mujer sobre esta visión de la Iglesia de penalizar el aborto, una serie de cuestiones? Pues yo creo que sí, son decisiones que no son muy favorables para el género femenino, y pues sí denotan mucho la misoginia que la Iglesia Católica tiene, porque pues es como decía el maestro, nunca hemos visto a una mujer dando una misa, nunca hemos visto a una mujer siendo sacerdote. Entonces pues no hay esa igualdad, no hay esa equidad de género, y mucho menos en la Iglesia Católica. ¿Y sobre pues, el es muy aborto malo. qué piensas tú en ese sentido? Yo creo que son cuestiones que la Iglesia no debería de inmiscuirse mucho en cuanto a las cuestiones de cada persona. Yo creo que en ese sentido el aborto debería de considerarlo cada persona en particular, en privado, y no ponerlo en tela de juicio, y mucho menos a que otras personas puedan opinar y acerca de lo que debes hacer o no. ¿Y cómo ves en Michoacán ese tema no es abordado por el Congreso del Estado? El tema del aborto fue penalizado en más de 17 estados, tengo entendido, y Michoacán fue de los pocos estados donde no se votó a favor de penalizar el tema del aborto. Aquí es inconcebible que una mujer que ha sido violada se le obligue todavía a tener el producto de esa violación. Entonces, en lugar de castigarse al culpable, que es el violador, todavía se castiga más a la mujer que fue violada, teniendo por fuerzas el hijo no deseado, y obviamente esto va a implicar problemas en un futuro para esa criatura que no es deseada y que es producto de una violación. Y como decía Esme, yo creo que la mujer tiene que tener realmente los derechos que dice la Constitución que tiene, pero ya en la práctica, y también decidir sobre el tema de su cuerpo, y que no sea otra instancia quien decida por ella. En este aspecto de la laicidad, no solo se refiere a una parte política en donde se separan las instituciones y cada una cumple con sus objetivos muy específicos, pero tiene que ver también con la parte cultural, la parte de la ilustración. Es decir, realmente estamos viviendo la secularización total, esa autonomía de pensamiento,
la libertad de decisión, o todavía le faltan elementos culturales a nuestro pueblo para comprender la dimensión en la parte de la ilustración de la laicidad? ¿Cómo ven ese aspecto? Bueno, yo creo que el propio gobierno ha estado coqueteando con la propia iglesia para aprovechar, digamos, desde el punto de vista electorero, que la mayoría del pueblo mexicano es católico. Ya hablábamos del caso de Calderón, cómo trajo al Papa pocos meses antes de las elecciones para aumentar la popularidad de sus candidatos, pero también Peña Nieto fue al Vaticano para que le dieran la bendición y lo hizo con recursos públicos, y esto se vio también como un elemento a su favor para la lucha electoral, que los mexicanos lo vean como un católico que va a misa y se confiesa y todo lo demás. Y bueno, aquí en el ámbito local, pues lo vemos como la iglesia tiene ciertos privilegios. La Iglesia Católica es la única que puede cerrar toda la Avenida Madero, gracias a Fausto Vallejo, el viernes, hacer una peregrinación a lo largo de toda la Avenida Madero. Incluso se ve como un atractivo turístico, cuando es una clara violación a la Constitución. Entonces, y no se diga ya el caso de la Nueva Jerusalén, donde hay violaciones flagrantes a la Constitución y a las libertades de los mexicanos desde hace muchos años. Creo que desde el año 73 que se estableció esa comunidad bajo el auspicio del propio partido hegemónico, en este caso el PRI, y que ahora se le está revelando de alguna forma, quemando las escuelas como un símbolo de esa intolerancia de estas sectas religiosas. Y también vemos la doble moral de Jesús Reina y del gobernador Fausto Vallejo, ¿verdad? Los estudiantes quemaron una camioneta y les dieron palo y les dieron bote. Los de la ermita destruyeron escuelas, incluso y el propio secretario de gobierno fue a visitarlos a Turicato y a tratar de que ya se porten bien, pero no hemos visto ninguna sanción a ninguno de los delincuentes, a pesar de que hubo había clara presencia del gobierno. El gobierno se dio cuenta desde el momento en que inició la destrucción de las escuelas, y no hizo absolutamente nada, y hasta la fecha que yo sepa no se ha detenido a los culpables, y hay videos y existen todas las evidencias. Entonces veamos cómo el gobierno también tiene una doble actitud. Entonces se usan ambos cuando conviene. En el caso de los estudiantes se actuó de una manera, y en el caso de las personas de la ermita que no toleran la presencia de escuelas laicas, se actuó de manera totalmente diferente. Entonces ahí vemos un doble juego también del gobierno. ¿Y entonces dónde está el Estado de Derecho? Exactamente, Memo. Eso habría que preguntarle a nuestro gobierno. Exactamente. ¿Qué opinas tú si la laicidad, esa posibilidad que tiene el Estado de construir condiciones de posibilidad para que la gente pueda decir, creo en esto no creo, y que nadie sea perseguido por sus creencias? Pero la parte cultural, sí, los mexicanos estamos accediendo a una nueva ilustración, tenemos ideas avanzadas con claridad, o falta algo. ¿Qué opinas? No, yo creo que que pues sí, igual como dicen en el artículo 24 de la Constitución, todos tenemos el derecho de creer en lo que uno quiera, en la religión que uno quiera, y pero en cuanto a la cultura, yo creo que sí nos hace falta también mucho. Como que no hemos falta esa parte de la ilustración, ¿verdad? Que, sí. No hemos accedido a visiones más claras en las ciencias, ya sean experimentales o sociales. ¿Cómo pudiéramos, Memo, así en aspectos concretos, realmente avanzar en ese aspecto? ¿Qué tenemos que hacer en las escuelas, en la familia? Bueno, ya lo decíamos hace un par de programas, cómo a los políticos les asusta la ilustración de la gente, y por eso no destinan mayores recursos a la educación pública, porque saben que un pueblo ilustrado, un pueblo pensante, un pueblo crítico, pues va a someter a juicio sus acciones y los va a estar vigilando en todas sus trayectorias. Entonces es parte también del juego, o sea, el propio gobierno, ¿verdad?, disminuye los gastos en educación para que la gente tenga una menor preparación, e incluso sea menos conflictiva. Lo vemos con el movimiento de los jóvenes
132, como son jóvenes ilustrados, jóvenes de clase media, educados en universidades y están cuestionando al régimen. En cambio, el resto de la población se mantiene un poco al margen de estos acontecimientos. Entonces, la educación y tener un pueblo educado, ilustrado, siempre ha sido un problema para los políticos que quieren quedarse en el poder y que quieren no tener estos cuestionamientos. Por eso también las reformas a muchas muchas reformas educativas, ¿verdad?, donde busca eliminarse, por ejemplo, la filosofía, eliminarse la estética, eliminarse la historia, que son temas que le molestan al grupo hegemónico en el gobierno, porque son temas que no quieren tratar. Entonces quieren que nuestros jóvenes salgan de las universidades con una formación muy técnica, muy burocrática, y que sean piezas que enclaven perfectamente en el sistema de dominación existente, y que no sean jóvenes críticos. Entonces por eso no abren nuevas universidades, por eso no dan presupuesto para las carreras que son de humanidades y que critican la propia esencia del sistema, y entonces prefieren enfocarlo todo a la prueba enlace, a los exámenes tecnocráticos y a las decisiones que van a generar jóvenes robots para la industria y para el sistema hegemónico. ¿Y qué piensan ustedes que exactamente en una universidad privada que uno se imagina o que uno piensa que ahí no se juegan ideas avanzadas en la ciencia, en la tecnología, y cómo en una universidad privada surge este movimiento 132 en la Ibero? Es decir, habría que explicarnos que no hay un determinismo pues económico en cuanto a que esto pudiera orientar la conciencia de la gente. ¿Qué tan interesante es esta parte, Memo? Bueno, finalmente son los jesuitas, ¿no? Detrás de la Ibero pues están los jesuitas, no detrás, sino en la Ibero está el pensamiento de los jesuitas. Y recuerden ustedes que estos fueron expulsados de la Nueva España y de todas las provincias del Imperio Español en el siglo XVIII por sus ideas progresistas precisamente. Entonces no es nada extraño que en una universidad de los jesuitas surja este movimiento progresista. Entonces yo diría que, si bien no es una repetición de la historia, tampoco es demasiado alejado de lo que ya pasó. Entonces ahí cae por tierra ese determinismo, ¿no? Y además nos muestra la situación de que hay muchas iglesias. Dentro de la Iglesia Católica hay muchas tendencias. Si bien ahorita la tendencia hegemónica es hacia el conservadurismo, recordemos a la teología de la liberación, recordemos a los obispos Méndez Arceo, a Samuel Ruiz, a Raúl Vera y otros obispos que están en una posición muy progresista y que están incluso cuestionando las propias decisiones de su propia institución, y que por eso son incómodos a la burocracia, a la jerarquía católica. El caso del padre Solalinde, ¿verdad?, recientemente, que él tenía un albergue para los migrantes y que tenía mucho protagonismo en la prensa y que cuestionaba la política gubernamental de México, donde México es el peor país del mundo, clasificado a nivel mundial como el peor en el trato a migrantes, y él estaba haciendo una labor humanitaria en favor de los migrantes, y resulta que ahora la Iglesia Católica lo destituye y lo manda a otra labor. Y entonces ese es un ejemplo de esa intolerancia del grupo que mantiene la hegemonía en el poder en la Iglesia, a grupos conservadores que se preocupan realmente por lo que predicó Cristo y no por lo que diga la burocracia de la institución. Y entonces en ese aspecto, Esmeralda, ¿qué deben hacer hoy los jóvenes en ese sentido ante estos planteamientos? ¿Cómo piensas, cómo te imaginas tú un país laico, un país respetuoso de la Constitución? ¿Cómo lo visualizan ustedes desde la juventud? Y no me refiero a que yo siempre he sospechado del nombre juventud, viejos, adolescentes, infantes, porque al final de cuentas son creaciones sociales, y que efectivamente tienen la intención de asignarle al joven ciertas tareas, ciertos intereses. ¿Tú qué opinas en ese sentido?
No, yo creo que todas las personas jóvenes, adultos y demás, debemos seguir exigiendo que se respete las leyes, que se respete la Constitución, y que pues si un artículo se modifica y por ende ya está hecho y se entiende, se sobreentiende, yo creo que hay que exigir nada más pues que se respete la ley, sí, y eso sería. Y Memo, hay un planteamiento en las 6 tareas de los 132 que están planteando una reforma educativa, y al mismo tiempo en el tema que estamos tratando, ellos plantean la reforma es decir, una reforma, modificación, transformación de los medios de comunicación. ¿Qué tanto los medios de comunicación están de alguna manera enajenando, alienando la conciencia de los mismos jóvenes y de la población en general? ¿Cómo ves este aspecto tú? Bueno, es el pago que hay que pagar por un espectro donde existe un duopolio que ya se está convirtiendo en monopolio, porque ya se están creando uniones entre ellos mismos. Exigen la democratización de los medios, yo lo veo muy bien. Es inconcebible que a Televisa y a TV Azteca se les den toneladas de dinero del gobierno para disque comunicación social, y que a indígenas triquis de Oaxaca o de otros lugares del país se les robe prácticamente su material que tienen para difundir en sus pueblos a través de su propia lengua una comunicación, es decir, crear sus propios medios. Entonces es inconcebible lo que hace la SCT. Y entonces ellos exigen la democratización de los medios. Eso es excelente, porque a través de una democratización de los medios podremos tener un pueblo mejor informado, y un pueblo mejor informado de alguna forma es un pueblo mejor educado, y entonces podríamos tener gente con más capacidad crítica. Y esto de que los medios actúan en favor de la enajenación de la gente, pues lo vemos en el caso de Italia, como Berlusconi se convierte en presidente del país gracias a que es dueño de los medios, y cómo aquí las decisiones que se toman en los altos niveles están condicionadas a los propios intereses de los grandes imperios mediáticos. Lo vemos en el caso también internacional, ¿no? Cómo ha sido perseguido el señor Assange porque se atrevió a publicar cosas públicas, ¿verdad?, en el internet, que se supone que el gobierno norteamericano no deseaba que se publicasen, y que algunos congresistas norteamericanos gritaban incluso "mátenlo", ¿verdad?, con esa intolerancia que les caracteriza a la ultraderecha. Entonces yo creo que la democratización de los medios es una exigencia del 132, y es una necesidad de cualquier país si realmente quiere ser un país moderno, un país democrático. La democracia no nada más que el IFE organice las elecciones, todo esta parafernalia, sino realmente un acceso a la información, que también está en otra ley, que también tenemos toda una burocracia del IFAI y demás, y que no se hace realidad porque los medios están cerrados y los medios están controlados por el gobierno, y están incluso maiciados para que se publiquen ciertas cosas y no otras. Ahí sí hay que reconocer la apertura de cambio en este sentido, que permite la libre expresión y la libre manifestación de las ideas, a diferencia de muchos otros medios locales que no permiten ninguna declaración que vaya en contra del gobierno de Fausto Vallejo. ¿Y tú cómo ves ese planteamiento? Me parece interesante de los 132, de plantear una reforma educativa. ¿Qué visualizan ellos que existe ahí para que exista esa preocupación de una reforma educativa a nivel nacional? Tendrá que ver que Felipe Calderón, un 15 de mayo de 2008, hizo una alianza con la maestra Elvester Gordillo, que es un grupo familiar, un grupo de amigos que ha venido secuestrando la educación a nivel nacional. Y al plantear esto los jóvenes, ¿qué tanto despierta inquietudes positivas en ese sentido? Pues yo creo que en cuanto a esta reforma, los jóvenes lo que queremos exigir es, además de la educación gratuita y que haya espacios para todos, pues también, además de la laicidad de la educación, yo creo que sobre todo es esto, que haya también más espacios para todos los jóvenes,
y no nos den otras opciones, como lo mencionábamos anteriormente, en otras escuelas o escuelas que no están al alcance de muchos jóvenes, pero sobre todo es este interés, ¿no? Que haya espacios y que haya más respeto por la misma ley y eso. Oye, Memo, ¿y cómo ves tú esta parte de este monopolio, de este secuestro que tiene el grupo de Bester Gordillo sobre la educación? ¿Hay algún planteamiento de partidos políticos como para atacar este tipo de situaciones en la educación o no? No, los partidos políticos han hecho han actuado de manera oportunista con el tema de la educación. En el caso de Elba Ester, ¿verdad?, que estaba primero con Carlos Salinas y cuando llegó el PAN se cambió de bando y la abrazó Felipe Calderón. Entonces vemos que los partidos que han llegado al poder tienen ese mismo comportamiento con el grupo corporativo que controla la educación en este país. Lo que hemos visto es que la educación no es un problema de presupuesto, porque México destina un presupuesto muy importante relativamente hablando a la educación, pero la educación continúa estancada. Entonces es un problema del corporativismo que ha ejercido Elba Ester y otros políticos para ya más de 20 años. Sí, tener controlados a los maestros y tener votos cautivos en las elecciones que se vayan presentando, ya sea para votar por el PRI, votar por el PAN o votar por el partido de que se trate en el momento. Entonces no hemos visto una actitud responsable, ¿verdad?, en el tema educativo, y lo mismo lo vemos en la Cámara, donde se aprueban constantemente reducciones a las instituciones de educación y ningún partido protesta. Bueno, quisiéramos que el día de hoy, a manera de conclusión, es decir, hemos realmente avanzado en ese principio de laicidad, o tenemos todavía retos por seguir avanzando. ¿Cómo lo ven ustedes en ese sentido? ¿Falta por hacer allí algo o ya estamos más allá de la laicidad? No, yo creo que hay que exigir que se respete simplemente la ley y que sigan dejándole a las personas esa garantía de la libertad de creencia, que cada persona decida en qué creer o en qué no creer. Y porque igual si se reforma este artículo 24 de la Constitución, pues sí sería un retroceso a la historia por más de 500 años, y el Estado pues se volvería como un Estado confesional y se le daría el monopolio a un grupo mayoritario en particular. Entonces pues simplemente es eso, exigir la laicidad en todo aspecto de la vida de la sociedad. Entonces, Memo, todavía seguiremos en este país. ¿Te acuerdas lo que decía Carlos Marx? La religión es el opio de los pueblos. ¿Seguiremos exactamente siendo acompañados por las creencias religiosas en este país? Bueno, yo veo un retroceso, cuando menos en el caso de Michoacán, porque cuántas nuevas Jerusalén se necesitan para que realmente se cumpla la ley, como dices. Porque ahí estamos viendo una violación flagrante a los derechos humanos, a los derechos en el tema de la educación, en el tema incluso del libre tránsito. No puedes transitar tú por la Nueva Jerusalén si no estás autorizado por las gentes que controlan este espacio. Entonces ahí vemos violaciones a muchos artículos de la Constitución, y el gobierno se mantiene al margen porque siempre ha sido un coto de poder para el PRI. Ahí sí, todos los votos de las casillas de la Nueva Jerusalén van por el PRI, entonces el PRI pues no hace nada para cumplir la ley en este espacio. Entonces yo ahí veo un retroceso, no un avance. Y lo que comentábamos de cerrar la Avenida Madero para ceremonias religiosas de una iglesia, pues si hay equidad también tendríamos que cerrarla para que hagan ceremonias las otras iglesias, cosa que no sucede. Entonces ahí hemos visto con Fausto Vallejo y con el PRI un retroceso de la laicidad del Estado en aras de los intereses del grupo que tiene el poder. ¿Y tú crees que haya perdido ya feligreses, que hayan perdido la misma iglesia católica, es que evidente, esté perdiendo? Usted vaya a las iglesias en Europa y están vacías.
Eso no se ve todavía mucho en México, pero conforme la gente se habla de una disminución tremenda, y es una de las mayores preocupaciones del Vaticano, es la debacle de sus feligreses en Europa. ¿Por qué? Porque es una sociedad ya mucho más avanzada en términos de la educación, está mucho más consciente de esa división de la que tú hablas, y obviamente hay una seria preocupación de la Iglesia Católica por la pérdida de feligreses. ¿Y qué tanto la pederastia al interior de la Iglesia? Pues todas estas actitudes de sus miembros, estas actitudes misóginas, estas actitudes de corrupción, violación de niños, de pederastia que hemos visto, pues también le está restando credibilidad a la propia Iglesia Católica. Esto no quiere decir que todos sean Marcel Maciel, ¿verdad? Pero sí esto le está pegando obviamente a la popularidad que tenía la Iglesia Católica y a la infalibilidad del Papa, por ejemplo. Entonces pudiéramos concluir que todavía existe lo que unos llaman investigadores del problema de la Iglesia en México, un modus vivendi, una cohabitación entre la Iglesia y el Estado. Desde 1929, el modus... ¿No hemos dado el salto hacia esa autonomía de las instituciones? No, porque sigue habiendo una correa de transmisión de los grupos de poder, ¿verdad?, para darle privilegios básicamente a la Iglesia Católica, y a su vez la Iglesia Católica, declararse católico electoralmente funciona, y entonces los candidatos lo hacen. Y entonces, Memo, ¿cómo recuperar a Hidalgo sacerdote, a Morelos sacerdote? ¿Qué tanto para la juventud estos nombres son de gran significación? Y no solo nombres en el fútbol o cualquier otro evento. Sí están en la mente de los jóvenes estos héroes, estos personajes. Y bueno, eso nos demuestra que en la Iglesia existen muchas formas de pensamiento, que dentro de la propia Iglesia Católica puede haber gente progresista, gente preocupada por los desposeídos, como fue en su momento Hidalgo y Morelos, pero que también gente que busca otros intereses, como Marcial Maciel, y digamos que ahora sí que todos anduvieron aquí por Michoacán, o de alguna forma son michoacanos. Entonces nos muestra que la Iglesia también es algo muy complejo, y no debemos de verlo como algo monolítico, como algo que tiene solamente una dirección, sino que hay muchas formas de pensamiento. Es una institución muy plural, y también si ha logrado sobrevivir milenios es porque tiene algo, también se sabe adaptar a esos cambios. Entonces a lo mejor en pocos años ya vemos que las mujeres pueden ser sacerdotes, ¿no? O no, ojalá que no, vos tienes esas opciones. Es un deseo. Bueno, pues hoy vamos a dejar esta temática, estamos pensando ya en la próxima, y yo creo que esto es un gran acierto de Cambio Michoacán, el discutir, el platicar y ver efectivamente cómo podemos transformar estructuras viejas, caducas, y cómo transformar a las mismas instituciones. De alguna manera eso nos va a permitir pues otro mundo posible, ¿no? Una verdadera democracia. Exacto, llegar exactamente a la auténtica democracia, y que hoy vemos que la democracia representativa pues, está en una crisis profunda, ¿no?, definitiva, y que necesitamos acceder a una democracia pues más participativa en ese sentido, no solo en actos, sino también en el campo del pensamiento. Y pues hoy les agradecemos su presencia en este espacio. Gracias. Y esperemos que no sea el último. Gracias, pues agradecemos a Cambio y a ti, Rafa, esta ventana de opinión.